Desde su llegada en 2014, Marcelo Gallardo causó una verdadera revolución en el mundo River, y no solo en los 14 títulos que consiguió como entrenador, sino que también por su forma de trabajar. Tal como contó Rodolfo D'Onofrio, el muñeco llegó a tener las llaves del club y era el encargado de manejar todos los ámbitos futbolísticos de la institución. Eso también incluye los mercados de pases, ya que fue el encargado de que nombres como Armani, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Piti Martínez, Alario, Prato, Escoco o Borré lleguen a la institución. Por lo tanto, su partida en 2022 significó que ahora esa responsabilidad iba a recaer en la Secretaría de Fútbol, comandada por Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, pero también con mucha participación de Jorge Brito, Matías Patañán, Ignacio Villarruel y por supuesto el entrenador de aquel momento, Martín de Michelis. Por eso vamos a repasar y analizar los 4 mercados de pases que afrontó el millonario de la salida de Marcelo Gallardo hasta su vuelta en agosto de este año, donde nuevamente voy a estar al frente en este aspecto, con el objetivo de deliberar si el trabajo de estos dirigentes fue bueno, no solo teniendo en cuenta el diario del lunes, sino que también el del viernes. Ahora sí, sin más vueltas, vamos con la intro y con el informe. Con la salida de Marcelo Gallardo, la dirigencia escogió a Martín de Michelis como el nuevo entrenador, y con esto sobre la mesa se encargaba el primer mercado de pases y el mejor entrenador de la historia del club. El primero en llegar fue Matías Craneviter, quien regresó al club tras 8 años en el exterior a cambio de 4 millones de dólares desde Rayados de Monterrey, cuando apenas le quedaba un año de contrato. En ese momento River solo tenía a un Enzo Pérez de 37 años como pieza confiable y a un Zuculini que nunca dio la talla, por lo que, apelando al recuerdo, parecía el refuerzo necesario para dañarse en la mitad de la cancha. Sin embargo, en su primer partido se fracturó el tobillo y tuvo una larga inactividad. A partir de ahí, no solo que su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas, sino que también se desgarró 2 veces más. Si bien con la vuelta del muñeco está mejorando poco a poco, al momento de la grabación de este video el Colo está en deuda. Posteriormente se dio otro retorno, que fue el de Nacho Fernández, quien regresó tras 2 años a cambio de 3 millones de dólares, que incluía una deuda que Atlético Mineiro tenía con el club. Para ese momento, la Gimnasia era el reemplazo simbólico de la jerarquía de Juan Fernando Quintero, y si bien fue clave en la Liga Profesional 2023, su nivel fue decayendo poco a poco. Hoy en día la realidad indica que este segundo ciclo tuvo más malas que buenas, y que si bien puede ser importante desde un rol más secundario, la realidad es que no pudo cumplir con las expectativas planteadas en su llegada. Por eso, con el diario del viernes estuvo bien traído, pero con él el lunes terminó siendo alguien que no funcionó. Siguiendo con la lista está Enzo Díaz, reconocido hincha de River y de gran paso por Talleres, quien obtuvo alrededor de 3 millones de dólares por su ficha. El oriundo de las Toscas llegaba para ser el heredero de Milton Casco en el puesto luego del muy flojo 2022 que había tenido Elías Gómez. Sin duda que su primer semestre fue brillante, siendo una de las figuras de la Liga Profesional 2023, pero desde la eliminación con Inter que su rendimiento va en caída libre. Hace un año que no juega un partido arriba de los 6 puntos y ni siquiera pudo ganarle el puesto de forma definitiva a Casco. Un refuerzo que en líneas generales y con el balance de todo el año no funcionó. Por último, el mercado de pases de verano 2023 se cerró con Salomón Rondón, quien llegó para completar la delantera. Con el diario del viernes, su llegada se dio en un mal momento de su carrera, ya que llegaba prácticamente sin minutos desde el Everton, sumado a su amistad con Martín de Michelis, nos hacía creer que su incorporación fue por motivos extrafutbolísticos. Su primer semestre fue un espanto, no solo en números, sino que también en rendimientos. Para el segundo hizo goles claves en la Copa de la Liga, como contra Boca, Atlético Tucumán, Gimnasia o Belgrano, pero a días del Trofeo de Campeones solicitó su transferencia y contra Central no fue ni siquiera al banco. Pésimo refuerzo. De cara al mercado de invierno del 2023, hay que decir que era vital que los refuerzos llegaran para los octavos de final, ya que si bien hubo momentos de muy buen fútbol en el primer semestre del año, la realidad es que el equipo también había mostrado muchas falencias.
Sin embargo, terminó ocurriendo lo contrario. Para el encuentro contra Inter, solo 2 jugadores estuvieron disponibles. El primero fue Ramiro Funes Mori, quien regresó al club en condición de libre tras su paso por Cruz Azul de México. Si bien los dirigentes lo trajeron para que sea la dupla titular en la Copa, lo cierto es que en la serie con el club brasileño no sumó minutos. Además, llegó tras flojísimos pasos por el Villarreal, el Al-Nassr de Arabia Saudita y el fútbol mexicano. En River nunca pudo jugar bien, más allá del trofeo de campeones con Rosario Central, sumado a que el primer semestre de 2024 prácticamente no jugó por una sinomitis. Su actualidad no era buena y en River lo terminó de confirmar, por eso estuvo muy mal traído. El segundo fue Facundo Colidio, que solo jugó algunos minutos en la vuelta y metió su penal en la tanda. Llegó a cambio de 5 millones de dólares desde Inter y rechazando una oferta de Boca, club de donde surgió. Si bien hubo un momento donde dejó en claro su calidad, tuvo un nivel bastante irregular, pues jugó en posiciones incómodas como wing por izquierda o también por defecto suyo. Claramente estuvo muy bien traído, pero por ahora está en deuda. El refuerzo estrella de ese mercado fue Manuel Lanzini, quien volvió al club tras 9 años, libre desde el West Ham de la Premier League. Si bien su llegada nos llenó de ilusión a todos, desde el primer momento todo fue malo. No solo porque días después de su presentación quedamos afuera de la Copa Libertadores, sino que nunca pudo estar cerca de las expectativas. Su primer semestre fue malo, y este año está siendo irregular y con pisos y techos muy bajos. De momento la desilusión con este jugador es tremenda. Ya con la eliminación en la Copa consumada, llegaron 2 incorporaciones más. Primero, el retorno del Piti Martínez, quien llegó libre desde el Al-Nassr de Arabia Saudita en la etapa final de una rotura de ligamentos. Desde el vamos, traer un jugador lesionado es polémico, pero lo cierto es que su fin de año fue bueno. Por eso pensamos que este año podría ser clave. Sin embargo, en la pretemporada volvió a romperse los ligamentos. Prácticamente no jugó y por dentro siento que aún queda una locura por hacer. Pero la realidad marca es que es otra incorporación que, como mínimo, está en deuda. Y el último en llegar fue Sebastián Boselli, a cambio de casi 4 millones de dólares proveniente de Defensor Sporting de Uruguay, con el cartel de una de las mejores promesas del fútbol uruguayo y con el Mundial Sub-20 bajo el brazo. Si bien siempre mostró tener condiciones, terminó jugando más partidos de lateral derecho ante el flojo nivel en esa posición, sumado a que nunca pudo tener continuidad. La semana pasada hizo oficial su salida a Estudiante de La Plata a préstamo por 18 meses. Y si bien regresará al club, al momento de irse no pudimos ver todo lo que prometía. Además de los refuerzos, también hay que destacar que para este mercado River hizo oídos sordos a otras urgencias. Por ejemplo, en el lateral derecho, donde el único jugador natural era Andrés Herrera, que ante sus flojos rendimientos terminaba siendo relegado como por parches como Simón o Boselli, por lo que con el diario del viernes y el lunes fue un error no reforzar esa posición. Sumado a esto, en la posición de defensor central se sabía que era necesario alguien que se ponga la camiseta y juegue, y en lugar de eso terminaron llegando una apuesta, bien traída, pero apuesta, y un futbolista con una actualidad muy floja, por lo que ninguno se pudo quedar con ese lugar. Luego de la obtención del Trofeo de Campeones 2023, River afrontó un nuevo año con grandes ilusiones. Sin embargo, estaba bastante claro que para eso necesitaba reforzarse y hacer una fuerte limpieza en un plantel largo. Previo a la pretemporada, abandonaron el club Matías Suárez, Bruno Zuculini, Emanuel Mamana, Salomón Rondón, Jonathan Maidana y principalmente Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz, de quienes era 100% necesario buscar reemplazantes. Para el hilo del club llegó Nicolás Fonseca, proveniente de Montevideo Wanderers de Uruguay a cambio de 2.5 millones de dólares. Un jugador de 25 años que llevaba apenas 70 partidos profesionales disputados y que llegaba rodeado de sospechas, ya que su padre, Daniel Fonseca, ex jugador del club, es muy amigo de Enzo Francescoli. Dejando de lado esto, lo cierto es que adentro de la cancha, más allá de algunas pinceladas, le costó muchísimo hacerse cargo de la mitad de la cancha de River. Casi nula recuperación, pases sencillos cerrados y solo se podía destacar con algún que otro pase de filtrado. Desde la pretemporada nos dimos cuenta de que ese puesto estaba completamente endeble. Dado esto y con el torneo ya iniciado, la dirigencia salió en búsqueda de Rodrigo Villagra, a mi forma de ver el mejor 5 del fútbol argentino en 2023. Sin embargo, había 2 graves problemas. Primero, que no realizó la pretemporada, ya que pidió ser transferido. Además, jugaba en Talleres, club que es muy complicado negociar. Sumado al apuro del club, el negocio terminó siendo pésimo. Tal es así que el club abonó alrededor de 11 millones de dólares. Estamos hablando de la segunda compra más cara de la historia de River y la más cara entre clubes argentinos. Como mencioné, Villagra me pareció una excelente incorporación, pero la pésima lectura hizo que llegue en un momento poco favorable y por un muy mal negocio.
En cuanto a su rendimiento dentro de la cancha, más allá de algunos partidos puntuales, se notó casi siempre fuera de forma y de rendimiento. Es así que terminó el semestre por debajo de Fonseca y Craneviter en la consideración de Michelis. Tal como lo vimos hace minutos, el 2023 de River lo terminó con Boselli y Simón como laterales derechos, dos parches. Sin embargo, se decidió que para este año íbamos a seguir por el mismo camino, ya que la idea era no traer un lateral derecho, hasta la lesión de Santiago Simón en un amistoso ante Rayados de Monterrey. Esto provocó que salgamos, otra vez, apurados al mercado para ir en busca de un lateral derecho, y el apuntado fue Agustín Santana de Defensa y Justicia. La posición del halcón, como era obvio, dado que el torneo ya había iniciado, fue retenerlo, pero la presión del jugador terminó siendo clave para que se cierre en casi 3 millones de dólares. Si bien tuvo un buen inicio y mostró ser más que Herrera, un error ante Boca hizo que quedara muy relegado, hasta que volvió a tener su chance y expuso, nuevamente, las claras diferencias con el Yacaré. Si bien Gallardo incorporó a Fabrizio Bustos, el uruguayo es un suplente más que a la altura y de los pocos que podrían pelear un puesto seriamente. Así todo, se decidió que no hacía falta traer un reemplazante para Nicolás de la Cruz, un futbolista que desde 2019 fue titular indiscutido y le daba un equilibrio impresionante al mediocampo. Además, ninguno de los centrales que se trajo el semestre anterior se impuso, por lo que nuevamente González Pires se imponía como titular indiscutido del equipo. Errores garrafales a mi forma de ver. Eliminaciones contra equipos menores como Boca o Temperley, derrotas inéditas como contra Deportivo Riestra, fueron algunas de las cosas que inundaron a River en el primer semestre del año. Sin embargo, la decisión de la Secretaría de Fútbol fue la continuidad de Martín de Michelis y encabezaron un nuevo mercado de pases. El primero en llegar fue Felipe Peña de Afore, quien ante los flojos funcionamientos de Villagra, Craneviter y Fonseca, fue repescado tras un muy buen nivel en Lanús. En mi forma de ver, fue una excelente decisión y sus primeros partidos fueron buenos, siendo de los pocos que aprobaron dentro del pésimo nivel del equipo. Con la llegada de Gallardo, jugó los 2 primeros partidos del torneo local, pero cuando el muñeco le comunicó que iba a correr de atrás en su consideración, decidió volver al Granate, pero esta vez en una venta definitiva. El segundo refuerzo fue Federico Gattoni, de muy buen nivel en San Lorenzo con el gallego Insúa, pero que de su salida a Sevilla jugó menos de 10 partidos en los últimos 12 meses, incluyendo un paso a préstamo en el Anderlecht de Bélgica. Ese fue el central escogido para acompañar a Paulo Díaz en la Copa Libertadores, que, repito, sostengo que tiene muy buenas condiciones, pero que venía en una actualidad muy floja. El resultado terminó siendo que sus primeros partidos fueron muy malos, quedando pagando en los goles de Lanús y los 2 de Godoy Cruz. El último partido de Michelis fue suplente de González Pires y de la llegada de Marcelo Gallardo no sumó ni un solo minuto en cancha. Algo que dejó en claro el primer semestre es que Enzo Díaz no estaba a la altura del lateral izquierdo de River, por lo que estaba claro que en ese puesto se necesitaba un refuerzo de jerarquía. En ese sentido se decidió incorporar a Franco Carboni, quien venía a descender a la tercera división de fútbol Italia con el Ternana Calcio y llegaba a préstamos desde Inter. Desconozco cuál era su actualidad, pero tal como dije, era una posición que necesitábamos de alguien que se ponga la camiseta y juegue. Pero terminó llegando una apuesta, que, nuevamente, repito, no se estuvo bien o mal apuntada, ya que ni siquiera tuvo minutos oficiales, ya que con la vuelta del muñeco rescindió su préstamo y se fue del club sin jugar ni un solo minuto. Papelón. También hay que decir que en este mercado llegó la mejor compra de la era de Michelis, estamos hablando de Jeremías Ledesma, uno de los mejores arqueros argentinos en el mundo, que tras su descenso con el Cádiz se presentó la oportunidad de traerlo a un muy buen precio, algo que afortunadamente no dejamos pasar. Los años pasan para todos y el post Armani no está lejos, por lo que era vital tener un arquero de jerarquía para iniciar la transición y elegimos un nombre excelente. Desde su llegada, Conan atajó 2 partidos y contra Gimnasia fue una de las figuras con atajadas muy buenas. La mejor compra del ciclo sin ninguna duda. En contraposición, el último en incorporarse fue para mí la peor compra de toda la gestión, estamos hablando de Adam Vareiro. Si bien no creo que sea el peor jugador, terminó siendo el protagonista de una de las mayores novelas del verano y River terminó abonando más de 5 millones de dólares por su pase. Estamos hablando de un jugador que se pudo asentar por primera vez en un equipo a los 26 años, en uno de los peores San Lorenzo de la historia y que para colmo llegaba tras su peor semestre en el Ciclón. Desde su arribo, ante la lesión de Borja, jugó los primeros partidos de la era Gallardo, donde dejó en claro la gran diferencia que hay con el colombiano, sumado a que, repito, fue la segunda compra más cara de toda la gestión. Además, nuevamente hubo cosas que no se trajeron, ya que, otra vez, nos quedamos sin el volante mixto capaz de reemplazar a Nicolás de la Cruz,
Y tras la salida, a mi forma de ver también inentendible, de Ezequiel Barco, tampoco salimos a buscar un reemplazante. Poco serio este mercado, gracias Gallardo por volver. Así, rápido y de forma contundente, hay que decir que las conclusiones son pésimas. Durante este video repasamos los 18 jugadores que llegaron al club en la ausencia de Marcelo Gallardo. Y de toda esa lista que, cabe destacar, se gastaron alrededor de 45 millones de dólares. Solo Enzo Díaz, Nacho Fernández, Colidio, Boselli, Lanzini, Villara, Santana, Peña Viafore y Ledesma llegaban con una buena actualidad. Estamos hablando de 9 de 18, apenas la mitad. Sumado a esto, sacando los 5 que llegaron en este mercado, los únicos que estuvieron cerca de nuestras expectativas fueron Santana, Colidio y Boselli. Y siendo generosos, es decir 3 de 13, además de los 18 futbolistas mencionados, 4 ya no están más en el club. Desde ex River que volvieron en malos momentos futbolísticos hasta la imagen de los 5 refuerzos junto a De Michelis, a una semana de su despedida y a menos de un mes de la salida de 2 de ellos, no caben dudas que todos los mercados de River pueden ser definidos por la palabra papelón. Si bien en ESPN se decidió por, como siempre, un buen sobre, apuntar a Patañán, está claro que también hay que poner los nombres de Brito, Villarruel, Poncio y Francescoli sobre la mesa. Y claro está el de Martín de Michelis, ya que como mínimo fue cómplice de estos malos negocios y eso ya de por sí es muy grave. La vuelta de Gallardo expuso todo lo que se estaba haciendo mal y no podemos hacer oídos sordos. Termine como termine el año, ya quedó claro que estas personas que nombré anteriormente no estuvieron a la altura de hacerse cargo del fútbol del club más grande del continente. Bueno gente, hasta acá llegó el video. Como siempre les digo, no se olviden de suscribirse, de darle me gusta, de activar la campanita, que la verdad me ayudarían un montón. También están invitados a que pongan en los comentarios qué les parecieron estos mercados de pases y si coinciden o no con mi conclusión. También puedes seguirme en mis redes sociales, más precisamente en mi Twitter y TikTok, donde subo mucho contenido sobre River y los links están acá en la descripción. Ahora sí, como siempre les digo, millones, pero millones de gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima. Un saludo.